Bueno, esta es la clase de neumonías que una vez la presenté en un congreso, me quedó acá, así que voy a aprovechar para poder explicarles. eh, este es un nivel intermedio, ¿sí? Yo creo que es apto para los internos y también es apto para los estudiantes de medicina interna, que considero que esto también debería ser el nivel mínimo exigido para poder aprobar la materia, ¿no? Entonces vamos a iniciar hablando de lo que es la neumonía adquirida de la comunidad, es decir, aquella neumonía que se adquiere fuera del ámbito hospitalario. Por definición es una infección de los sacos alveolares, ¿sí? Generalmente las etiologías son infecciosas, como bacterias, virus, hongos o parásitos, o no infecciosas, como aquellos casos de neumonías aspirativas, es decir, pacientes que no protegen vía aérea y todos los alimentos o el contenido gástrico termina en pulmón generando una neumonía pero química, no infecciosa. Por ende, estos van sin antibióticos. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esta patología? Porque es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, ¿sí? Aquellos pacientes que están en forma ambulatoria, es decir, que tienen neumonía y se fueron a sus casas, tienen una mortalidad entre 0,1 y el 5%. Pero mis pacientes, aquellos que entran a terapia intensiva, esta mortalidad puede ascender a un 50%. ¿Sí? Por eso es sumamente importante reconocer a los pacientes que deberían ingresar a terapia intensiva y, sobre todo, debería usarse el antimicrobiano en forma temprana y rápida, porque esto va a disminuir las complicaciones y la mortalidad de los pacientes. Con respecto a la etiología infecciosa, el principal germen es el Streptococcus pneumoniae. En el 85% de las infecciones como causante de la neumonía, seguido por Haemophilus influenzae. Y el tercero es Staphylococcus aureus. En la década del 90 empezamos a ver que en la comunidad empezó a aparecer Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esto obviamente nos complica el tratamiento antibiótico inicial porque son mucho más resistentes y más malos que los previos. Y luego están los que antiguamente se conocía como neumonía típica, que está el micoplasma, clamidia y legionela pneumoniae. Estos generalmente son los causantes de neumonía en pacientes jóvenes. A medida que los pacientes tienen mayor edad, es menos frecuente infecciones por estos gérmenes. Mycobacterium tuberculosis, que también hay siempre campañas, siempre se trata de buscar formas de prevención a través de la vacuna, pero sin embargo sigue siendo en nuestro medio uno de los agentes infecciosos frecuentes. Y luego tenemos los virus como influenza, el virus respiratorio esencial, parainfluencia o el SARS-CoV-2. Estos virus generalmente son en edad pediátrica, así es menos frecuente en el adulto. Pero si el paciente tiene algún inmunocompromiso o si el paciente tiene una comorbilidad o si son presos o viven en hacinamiento, bueno, tienen mayor riesgo. Y por suerte el SARS-CoV-2, que es lo que llamamos coronavirus, por suerte se está extinguiendo y ya no se está generando ningún tipo de problema como unos años atrás. Siempre cuando uno tiene un paciente enfrente, como siempre les digo, nosotros tenemos que individualizarlo, ¿no? No podemos generalizar todo. Entonces lo que vamos a hacer es orientar nuestro agente etiológico, es decir, el causante de la neumonía, de acuerdo a la comorbilidad o condiciones o epidemiología del paciente. ¿Y esto para qué? Para poder elegir el tratamiento antibiótico inicial eh, que pueda matar este germen que obviamente pensamos. Cuando tenemos un paciente que tenga antecedente tabaquista y después tiene una neumonía, los gérmenes que lo pueden causar son Streptococcus, Haemophilus,
Clamidia pneumoniae y Listeria pneumoniae. Si el paciente tiene, por ejemplo, otros antecedentes, como por ejemplo HIV, vamos a pensar en hemonocitis girovesi, podemos pensar en tuberculosis, ¿sí? En pacientes que se utilizan drogas endovenosas, Staphylococcus, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ir buscando, de acuerdo a antecedentes de los pacientes, cuál es la etiología. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene una neumonía grave y el paciente tomaba mucho alcohol. Y nuestro cultivo salió una Klebsiella pneumoniae, sensible, muy buena, pero bueno, ¿no? Y fue lo que se cubrió de entrada. Entonces, siempre hay que asociar las patologías o los agentes etiológicos con la condición o epidemiología del paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, a ver, el diagnóstico lo hacemos siempre con anamnesis, ¿sí? El paciente nos puede decir que tiene fiebre o escalofríos o equivalente, le vamos a preguntar si tiene algún equivalente febril, no le vamos a decir esas palabras, sino le vamos a decir si tiene escalofríos, que eso se lo llama como médico equivalentes febriles, ¿sí? Si tiene tos, es muy raro tener una neumonía sin tos, ¿sí? Si tiene expectoración, qué característica tiene la expectoración. A veces estamos con la idea que es una expectoración verdosa, listo, eso es una bacteria. Y no siempre pasa eso. A veces los virus también pueden dar una tos con expectoración verdosa, así que si bien es más probable en la bacteria, pero no es algo que uno dice, ah, si es esto, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos situaciones. Vamos a ver si presenta dificultad al respirar. Esto lo vamos a obtener a través de el paciente, es decir, el paciente nos puede referir, tengo dificultad a respirar o me falta el aire, que eso se llama disnea, o nosotros lo podemos ver durante la inspección y el examen físico cuando realiza utilización de músculos accesorios. Entonces ahí nos vemos nosotros directamente. Nos puede referir dolor de pecho y malestar general, puede tener astenia, adinamia, ¿sí? Pérdida de apetito, ¿no? Son síntomas que nos puede referir el paciente y signos que podemos hallar en el examen físico. En la inspección, como les dije, podemos observar que el paciente pueda tener o no utilización de músculos accesorios, ¿sí? En la palpación podemos ver una disminución de la excursión del parénquima pulmonar que se encuentra afectado. En la palpación vamos a encontrar las vibraciones vocales aumentadas en los pacientes con neumonía. En la percusión vamos a escuchar un sonido mate, ¿sí? Y el murmullo vesicular puede estar disminuido y puede presentar ruidos agregados como estertores o húmedos, ¿sí? O roncos también puede tener estos pacientes o soplo tubario. Una vez que nosotros hemos llegado a la sospecha diagnóstica de que el paciente tiene una neumonía, le vamos a pedir estudios complementarios como una radiografía de tórax. Por eso a veces es importantísimo que cuando uno presenta a un paciente en un pase con neumonía, tenga la placa de tórax. Esta es una placa de tórax de frente, ¿sí? En donde se puede observar en la base pulmonar derecha una que es lo que se llama consolidación pulmonar. Van a ver que es más blanquito, acuérdense que eso se llama radiopaco, ¿sí? A veces nosotros podemos tener un paciente con clínica de neumonía, pero hacemos la placa y mucho no se ve. Sí, a veces pasa eso. Por eso, por ejemplo, ha pasado muchas veces, como les dije, el examen físico también tienen que hacer en la parte lateral del tórax. Se puede pedir una placa de perfil, por ejemplo, perfil derecho o perfil izquierdo para complementar a esta placa anteroposterior. Si esto me llega a dar duda, es decir, si no puedo o me da duda diagnóstica o veo lesiones que no puedo identificar muy bien con la placa, se recomienda hacer una tomografía
Esta tomografía tiene mejor resolución, nos va a permitir ver mejor el parénquima, nos puede permitir ver adenopatía, podemos ver bronquiectasias, podemos ver cavernas, podemos ver lesiones pleurales, o sea, podemos ver un montón de cosas que con la placa, si bien es orientativo y nos ayuda y a veces nos determina que hasta ahí nomás hagamos los estudios complementarios, pero bueno, siempre considerar tomografía en estos casos. Bien, ¿qué hacemos con los pacientes una vez que tenemos la clínica, tenemos la imagen, que puede ser una neumonía? Le vamos a pedir un laboratorio. ¿Sí? Le vamos a pedir los glóbulos blancos, urea, sodio, pH, PO2, que es la presión parcial de oxígeno, que esto nos va a orientar para poder clasificar la neumonía, como veremos más adelante. Lo que se le puede pedir otro es la proteína C reactiva, ¿sí? Un valor menor a 20 nos puede decir que ese paciente no tiene una neumonía, y un valor mayor a 100 nos puede decir que el paciente tiene neumonía. Pero bueno, hay que recordar que esto es una prueba que tiene muy poca especificidad. ¿Sí? No es que solamente se eleva la neumonía, existen diferentes patologías en donde se puede elevar. ¿Qué otra cosa podemos pedir en laboratorios? Es la procalcitonina. La procalcitonina es un biomarcador, ¿sí? Se eleva a las 6 horas de iniciar los síntomas de la neumonía y nos sirve para hablar de neumonías de etiología bacteriana. Lo malo de la procalcitonina, que aproximadamente un 13 a un 15% no se eleva en pacientes con neumonía típica. Entonces, digamos que nos ayuda, sí, claro, nos ayuda si en el caso que sea positiva, nos ayuda. Ahora, si es negativo, mucho no nos ayuda, ¿sí? Por eso hay que hacer complementar y buscar información. Yo muchas veces les digo que somos como una computadora, que deberíamos tener la parte de empatía con el paciente. A esto me refiero. Uno va buscando información y datos para poder tomar conductas. ¿Ok? Bien. Otros estudios complementarios para el diagnóstico de la neumonía, en este caso del agente etiológico, son muestras de orina. Esto lo hacemos bastante en Argentina, sobre todo en pacientes con neumonía graves. Y si hay disponibilidad de recursos, ¿no? Pero bueno, en los privados siempre tenemos, en los públicos a veces teníamos, a veces no, y cuando teníamos éramos chocho porque hacíamos eso y listo, y ya con eso se terminaba la historia. Entonces, si tenemos ¿qué es esto? Son como las tiritas de prueba de embarazo. Se toma muestra de orina y se busca antígeno para Streptococcus pneumoniae o para Legionela. Son caros, pero bueno, son buenísimos porque nos dan resultados en forma rápida y ya con eso podemos ya tener un tratamiento antibiótico y nos quedamos tranquilos que elegimos el correcto y listo. ¿Sí? Sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron viajes recientes o que tuvieron brotes, en un lugar donde muchos pacientes tienen lo mismo, nos sirve para eso. Con respecto a los estudios microbiológicos, es decir, ¿qué hago con ese paciente una vez que diagnostiqué? ¿Le tomo un cultivos? ¿Tomo muestra? Bueno, mira, lo que dicen las guías es que depende en realidad del personal médico. Ellos recomiendan que sí, para poder conocer la epidemiología del lugar y la resistencia antimicrobiana en el ámbito de donde uno esté. Pero bueno, sabemos que este es un costo, sabemos que a veces es difícil poder procesarlo y que tiene que tener un tiempo, ¿no? Entonces, no es que tan, a ver, es útil, claro que sí, pero existen situaciones en que por más que tengas una neumonía, por una neumonía, por ejemplo, no siempre te va a dar un cultivo positivo, ¿sí? Eh, pero bueno, eso es lo que se recomienda. Pero en pacientes que terminen en terapia como neumonías graves, o pacientes que estuvieron con tratamiento antibióticos y no fueron y fueron tratados o van a ser tratados empíricamente con sospecha de que tienen una infección por un Staphylococcus meticilino resistente o una pseudomonas,
a esos pacientes hay que tomar cultivos. O los pacientes que sospechan una tuberculosis, a esos pacientes le vamos a tomar su esputo. O a los que tienen un antecedente de haber estado infectados por un USAMR o pseudomonas, o estuvieron internados 90 días atrás y recibieron tratamientos antibióticos endovenosos. Entonces, en estos pacientes sí se recomienda tomar cultivo de entrada, ¿ok? En el resto lo dejan como opcional, de acuerdo a la decisión del médico. Luego tenemos los hemocultivos, ¿sí? Estos son los que fue a hablar de las señoras de laboratorio del otro día, en donde nos aconsejaba o no tomar cómo se toma la muestra. A ver, ¿qué pasa con las neumonías y los hemocultivos? Acá tienen baja rentabilidad. Fíjense que a veces una neumonía, el 30% nos va a dar cultivos positivos. Muchas veces no va a modificar la antibioticoterapia y puede darnos falso negativo. Es decir, aquellos pacientes que se le toma mal la muestra, que no se toma la higiene correcta, van a tener estafilo aureus de la piel normal. Entonces, ¿qué hace? Eso confunde, va a generar utilizar antibióticos endovenosos, prolonga la estadía hospitalaria, ¿no? Entonces, no siempre se toma hemocultivos, excepto que sea grave. La verdad, si es una neumonía grave, sí. Si estoy pensando que puede ser una pseudomonas o puede ser un USAMR, sí se lo toma el hemocultivo en los pacientes, sobre todo como neumonía grave. En realidad son las mismas condiciones en las cuales voy a tomar esputo. ¿Ok? Una vez que tenemos el diagnóstico de la neumonía, es decir, el paciente tiene la clínica, tiene la imagen, todo, bla, 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 tengo que clasificar. Y esto es sumamente importante, ¿sí? Es como que hasta ahora sabemos que si estamos en una verdulería, sabemos, por ejemplo, que el paciente es una verdura, por ejemplo. Ahora tenemos que saber qué tipo de verdura es y en qué cajoncito lo acomodamos, ¿no? Entonces, utilizamos una escala, que la escala que podemos usar es la PCI. En esta escala utiliza diferentes parámetros como el sexo, antecedentes del paciente, ¿no? Si vive en un asilo, si tiene enfermedades neoplásicas o hepáticas, insuficiencia cardíaca o enfermedad cerebrovascular o renal o alteración mental como antecedentes, y después también considera signos vitales, es decir, frecuencia cardíaca, temperatura, ¿sí? El pulso que tiene el paciente, y luego un valor de laboratorio que es el BUN, el sodio, la glucosa, el hematocrito, bla, bla, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar un puntaje. Cuando nos da un puntaje que se llama clase 1, o clase 2, que son puntajes eh, menor a 70, ese paciente puede hacer un tratamiento ambulatorio, es decir, lo mandamos a la casa con su tratamiento antibiótico por vía oral. Clase 4 y clase 5, es decir, mayor a 91 puntos, ese paciente se interna, sí o sí, y posiblemente entre a terapia intensiva directamente. Y el clase 3, esto es como que eh, nos da como una opción. Dice, bueno, está bien, pueden mandarlo a la casa siempre y cuando puedan tener un control cada 48 horas. Y si sabes que no vas a poder hacer ese control porque es una paciente mayor, porque no tiene sustento familiar, porque el paciente bla, bueno, quizás es mejor que lo internes en salas. ¿Ok? Otra escala es la famosa CURV 65, que sirve también para establecer el riesgo que tienen sus pacientes de mortalidad y también saber en qué sector va a ser manejada esa patología. Los pacientes entonces se considera lo que es el CURV 65, la C de confusión, es decir, paciente que esté desorientado en persona-espacio, le da un punto. La urea, si la urea sérica es mayor a 7 milimol sobre litro, si la frecuencia respiratoria es mayor a 30, si la presión arterial es de la sistólica es menor a 90 o la diastólica menor a 65, y si tiene mayor a 65 años de edad. Todo eso va a sumar un punto.
Se considera de bajo riesgo aquellos puntajes de 0 a 1, tienen una mortalidad bajita del 3%, por ende su tratamiento va a ser ambulatorio. Y el riesgo intermedio, entre una mortalidad de un 3 a un 15%, debe estar internado, y los pacientes con un puntaje entre 3 a 5 son de alto riesgo, tienen una mortalidad mayor al 15% y deben ser internadas en terapia intensiva. Pero ¿qué pasa? Este CUR 65 es sumamente importante, pero tiene algunos defectos que podríamos criticar. Cuando un paciente, a ver, acá, cuando un paciente tiene hipoxemia, fíjense que este CUR 65 no considera la saturación del paciente. Y se vio que la saturación es importante en la evolución del paciente, ¿ok? Entonces, tampoco considera la edad. O sea, por ejemplo, si dice que un paciente tiene mayor a 85 años, se le debe dar 2 puntos, ¿sí? Entonces, ese se llama CUR menos edad. ¿Por qué? Porque acá ya no es CUR 65, porque si tiene 65, mayor a 65 años, un punto. Pero si tiene mayor a 85 años, se le suma 2 puntos. Porque bueno, porque estos pacientes tienen mayor riesgo. Voy a cortar acá la primera parte.